Imagínense hacer un diagrama del árbol con 900 ramas. Sería muy, muy enorme, encima un poco confuso, porque son dos dados. Son dos dados. O sea, ahí la rama inicial sería 6 y 6 más, sería 36 ramitas iniciales sería. Entonces, como que sería un poco complicado poder hacerlo. Y acá, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la esperanza? Te dice esperanza para que tú sepas que va a usar esperanza matemática, pero no es que sea común que te digan cuál es la esperanza, no. Te va a decir cuál es el número de caras que suman un valor menor a 6 en ese experimento. Yo, pucha, 900 veces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, ¿sí? Lo que siempre vamos a hacer es agarrar el experimento inicial, que son dos dados. Son dados, dos dados. El experimento inicial son dos dados. Entonces, si son dos dados, yo busco obtener un valor menor a 6 en esos dados. Comienzo yo a pensar, a ver, números menores a 6 en el lanzamiento de dos dados. Pues obviamente sería el 1 y el 2, el 3 y el 1, pero no puede ser el 4 y el 2. Entonces, yo encontrándolos, me va a salir esos números de ahí. El 1 el 1, el 1 en el 2, el 2 el 1, el 2 2, 2 3, 3 2, 1 3, 3 1, 4 1, 1 4. Entonces, en el lanzamiento de dos dados, son esos de ahí. Son esos numeritos o ese par de números que dan un valor menor a 6. Eso de ahí son 10 puntos muestrales, ¿sí? Son 10 puntos muestrales. 1, 2, 3, son 10 puntos muestrales. ¿Y cuántos puntos muestrales hay en total? O sea, ¿cuánto es el espacio muestral? Dos dados sería. El dado sería, y como hay 2 elevado, 36. El total es 36. Entonces la probabilidad sería 10 entre 36p. P. Entonces, aquí estamos viendo que en el experimento base, que es el lanzamiento de dos dados, hay 10 veces que las caras no van a sumar un número mayor a 6. Pero sería un número mayor o igual a 6, porque dice valor menor a 6. Hay 10, entonces 10 caras que nos van a dar un valor menor a 6. Esto lo vamos a extrapolar a 900 veces que se hace ese experimento. Sería n por p nada más. N por p. Entonces, lo que estamos observando aquí es que en 900 veces que se lanza el dado,
250, sí, 250 van a ser las veces que los valores de la cara superiores te dé un valor menor a 6. Para eso te sirve la esperanza matemática. Para que un experimento muy grande te pidan algo, tú lo reduzcas y de ahí apliques la fórmula, que es n por p. N la cantidad de veces que se repite el experimento y p la probabilidad que el evento ocurra en el experimento realizado una sola vez. Vamos por el segundo PPT. Será este un ratito. No, este no es. A ver, a ver. Entonces, de manera básica, vamos nosotros a entender cómo puedo aplicar algunas reglas en la probabilidad. Algunas reglas en la probabilidad. La probabilidad es sencilla. Es sencilla. Un ratito antes que me voy a saltar un PPT. Quiero abrirlo a ver si en este... Un ratito porque falta uno acá. A ver si está acá, estás aquí, estás aquí. A ver, a ver. No, aquí no está. Estamos bien. Por ejemplo, acá te dice de forma sencilla, ¿sí? Que si te dice la probabilidad que suceda A o suceda B, lo único que tienes que hacer es sumar las probabilidades, ¿sí? Cuando dice O es unión y se simboliza igual que en la teoría de conjuntos, con la letra U, ¿sí? Con la letra U. Entonces, arriba, ¿sí? Nos dicen a nosotros que P 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, ¿sí? Todos ellos van a sumar 1. ¿Sí? Todos ellos van a sumar, es la probabilidad de todo un experimento. ¿Sí? Pero también va a haber ocasiones que no te pidan, obviamente, la suma de todo, sino te piden que suceda A o suceda B. Y te dice que si son mutuamente excluyentes, ¿qué significa mutuamente excluyentes? Por ejemplo, miren acá un ejemplo. Seguimos con el dado. Si tenemos un dado y ya nosotros sabemos que puede salir del 1 al 6. Y acá te dan el evento A es el 1. El evento B es el 2. El evento B es el 2. Entonces, si el evento B es el 2, A y el B son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no hay nada que los dos tengan al mismo tiempo. Voy al C.
El B y el C no son mutuamente excluyentes porque ambos tienen el número 2. Eso es mutuamente excluyentes. Que los conjuntos A y B no tengan ni un evento que se repite en cada uno. ¿Mm? O sea, A y B son mutuamente excluyentes. A y C son mutuamente excluyentes, pero B y C no, porque el 2 tiene B y el 2 tiene C. Ahí no se aplicaría esa fórmula, A más B, sino tendríamos que restar, ¿eh? Tendríamos que restar su intersección, ¿eh? Creo que acá está, ¿sí? Antes de acá. Aquí está bien. Restamos la intersección, ¿eh? Cuando no son mutuamente excluyentes, se resta la intersección, lo que se repite en ambos términos. Vamos para acá. Ejemplo sencillo. Me dice aquí que tienes un recipiente, una caja o una urna con 16 bolas. ¿Mm? De cuatro colores diferentes. Hay azules, negras, blancas y verdes. ¿Mm? Y te dicen a ti claramente que las premiadas, ¿sí? Las premiadas son las blancas y las azules. Blancas y las azules. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de ganar, tendría que restar la probabilidad que salga blancas más la probabilidad que salga azules. Y si quiero saber la probabilidad de perder, sería las negras y las verdes. Ya sabemos que en total hay 16 bolas, o sea, hay 16 posibilidades. ¿Mm? Hay 16 opciones. Entonces, si yo quiero, vuelvo a repetir, la probabilidad de perder, ¿mm? La probabilidad de perder, lo que necesito, ¿mm? Lo que necesito va a ser sumar la probabilidad de las bolas negras con las bolas verdes. Ahí está. Bolas negras y bolas verdes nos dan la probabilidad de perder. La probabilidad de perder. Y para ganar, obviamente es más sencillo. Obviamente es más sencillo. Sería simplemente restar la probabilidad de blancas y azules. Ahí sumamos. Simplemente. La otra forma de hacer podría ser esto, mire. Acá no es tan útil, pero más adelante podría evitarte bastante complicación. Por ejemplo, aquí, ¿sí? En la aplicación, ¿sí? Sabemos que es 11 sobre 16, ¿no? Esa es la probabilidad de perder. Entonces sería así, mire. 1 es igual a P más Q. ¿Mm? Entonces, P, si busco P es igual a 1 menos 11 sobre 16. Y ahí, despejando, nos va a quedar el P. Sería otra forma de hacerlo. Obviamente en este no es tan útil ni tan llamativo, pero va a llegar el momento que sí lo vas a necesitar. Como así les dije aquí, va a haber eventos que no son mutuamente excluyentes,
entonces vas a tener que restar su intersección, ¿sí? Su intersección. Se dice aquí que hay un experimento, ¿m? Con una baraja de 40 cartas. De 40 cartas. ¿M? Consiste en extraer, ¿m? En una carta y se desea saber cuál es la probabilidad de extraer un as o un copas. Un as o un copas. ¿M? Entonces, yo primero lo que debo es sacar información cuántas as hay. Eso me da el libro. Me dice el libro que hay 4 as, ya 4 entre 40. También, ¿cuántas copas? ¿Cuántas copas tenemos? El libro me dice que en esas barajas, porque son barajas españolas, son diferentes, son 10. 10 entre 40 sería la probabilidad. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Es que si hay as y copas al mismo tiempo, hay un as de copas. Correcto, te dice que hay un as de copas. ¿Sí? Te dice que hay un as de copas. Entonces, ¿sí? Para ir a la sumatoria, ¿sí? Para ir a la sumatoria, la probabilidad, ¿sí? Sumo y tengo que restar la intersección. Siempre hay que preguntarnos si la probabilidad que estamos trabajando tiene alguna intersección. Y si la sumatoria de la probabilidad que estamos trabajando tiene alguna intersección. Entonces, la probabilidad, ¿sí? De extraer un as o un copas en esa baraja es del 32,5%. 32,5%. Vamos acá a la regla de multiplicación. Regla de multiplicación. Esa regla de multiplicación tiene que ver con la letra I. Y la regla de división con la regla, con la letra O. O unión y intersección. Pero acá te aclaran dos puntos. Va a haber eventos independientes y eventos dependientes. Bueno, o sucesos. Dependientes. Te dice que si son independientes, que si un suceso no afecta al otro, entonces se multiplican las probabilidades así de simple. Pero miren que acá está la P mayúscula, porque son independientes. Por ejemplo, ¿cuándo es un suceso independiente? Por ejemplo, cuando tú al lanzar un dado, imaginemos tenemos dos dados, ¿sí? Y te piden, ¿cuál es la probabilidad que te salga 1, 2, 2? O sea, en el primer dado sale 2 y en el segundo dado sale 2. Ajá. Entonces, un sexto por un sexto. Que te salga 2 en el lanzamiento del primer dado no afecta a tu segundo dado. No afecta a tu segundo dado. Entonces, lo que son sucesos independientes, ¿sí? Un ratito. Entonces, sucesos independientes que lo que pase primero no afecta a lo que va a pasar después, ¿sí? Sucesos dependientes, en este caso, miren, imaginemos que tenemos acá una caja con bolitas marcadas del 1, 2 y 3 nada más, solo chiquito. 1, 2 y 3. Y te dicen cuál es la probabilidad de sacar el número 1.
Un tercio. Pero imaginemos que ya salió el número 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 2? Ahí cambiaría. Sería 1 entre 2. Porque ya va cambiando la probabilidad. Lo primero que pasó, que es esto, afecta aquí. ¿Por qué? Porque ya pasó a 2. Pasó a 2. O sea, ahí afecta la probabilidad. Va afectando. Va afectando la probabilidad. Según ejemplos, se va a entender un poquito mejor. Ahora, esta segunda, que son sucesos dependientes, entra por primera vez la condicional. Por ejemplo, ya que hemos sacado una bolita en la caja, ahora se condiciona para la segunda bolita que yo pueda sacar. Está condicionada porque ya sacamos una, entonces el espacio muestral cambió. Ya no hay 15, sino ahorita hay 14, porque sacamos una. Este ya es una condicional. La condicional más simple, porque cuando ustedes ven esto, no significa que siempre va a pasar. Profe, yo he visto A interceptado con B, voy a aplicar la fórmula. No, porque acá también está. Y no tienes por qué aplicar cualquier fórmula. Es más, aquí estamos simbolizándolo. Más adelante, obviamente, en ejercicios que lo necesite, vamos a aplicar una fórmula. Pero en ejercicios sencillos como esto, no necesito fórmula. Solo necesito pensar correctamente lo que está sucediendo, nada más. Y de repente, si deseo simbolizarlo de esta manera, una simbolización correcta, pero nada tan importante aún. Pero al menos saben que esa es una condicional ya, es la primera condicional que estamos viendo. Te dice importante aquí. Sucesos mutuamente excluyentes y sucesos independientes. Si no lo entiendes, de forma básica, sucesos independientes es que se trabaja con diferentes barajas, diferentes cajas, cosas que no tengan interferencia con otra, sino que no afecte a lo otro. Mutuamente excluyentes que trabaja con uno solo, con uno solo, independientes que trabaja con más de uno. Miren acá, miren aquí. Primero con el ejemplo. Si con este ejemplo, este y el segundo traten de poner atención. No es difícil, pero la teoría que se aplica hay que saberla. Es muy fácil. Supongamos que se dispone de 3 barajas. A 3 barajas, son más de uno, es sucesos independientes. Son sucesos independientes. Y se desea extraer 3 cartas de cada baraja. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as, un rey y un 6 de copas? Entonces, de cada baraja vas a sacar una carta. De cada baraja vas a sacar una carta. Entonces, primero hay que saber cuántos reyes hay, cuántos as y cuántos copas. Y te dicen que hay eso de ahí. Como te dice que son independientes, simplemente multiplicas. Simplemente vas a multiplicar. Si se dan cuenta la base, el 40 se repite, no cambia. Por lo mismo que son procesos independientes. No varían, no cambian, no es afectado por nada. No es afectado por nada.
En el siguiente ejemplo casi parecido, pero todo se saca de una sola baraja. Saca las 3 de una sola baraja. Entonces ahí sí va cambiando. 1 entre 40, 1 entre 39, 1 entre 38. 1 entre 38. Entonces, aquí estamos observando, ¿sí? Estamos observando que son sucesos mutuamente excluyentes, obviamente, ¿Mm? pero, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que son sucesos no, perdón, no son sucesos independientes, son sucesos dependientes. Por ejemplo, porque el primero que hemos visto, o sea, el de acá, no sé si se ve el mouse, cara. Ese de acá afectó lo que pasa aquí, y así, ve afectado. ¿Mm? Pero hay una cosa que no creo que venga en el examen, pero igual es bueno que lo sepan. Si te dicen acá, con reposición, con reposición, ¿mm? Si dice con reposición, automáticamente se hace sucesos independientes. ¿Por qué? Porque al momento, ¿sí? Al momento de sacar una carta, ingresa automáticamente. Por ejemplo, acá tenemos estas dos bolitas, cuatro bolitas. ¿Sí? Sacas una y al toque regresa. Sacas otra y al toque regresa. O sea, es como si fuera cartas nuevas o barajas nuevas en este caso. ¿Sí? Si te dijeran con reposición, es como el ejercicio anterior, pero no te dicen nada. Entonces, como no te dicen nada, son sucesos dependientes. ¿Sí? Aquí es una pequeña simbolización. Como vuelvo a decir, acá no aplico ni una fórmula porque no es necesario, pero sí es necesario poco a poco ir viendo la condicional, la simbología de la condicional. Acá estamos diciendo que la probabilidad de B, dado que pasó A, obviamente dado que pasó A, ¿por qué? Porque abajo ya no es 39, perdón, abajo ya no es 40, sino 39. Un ratito. Pero no la abras, pues. Ay, se abre. Espérate todavía. Lorenzo, audio. Todavía Luna. Audio.
Continuamos aquí. Estamos simbolizando la condicional. No es algo que aún apliquemos fórmula. Quiero que quede claro esa parte, porque más adelante verán la condicional con fórmula. Y ustedes dirán, pucha, el profe que aplicaba fórmula, pero acá ¿cómo la aplico? No. Va a haber condicionales tan sencillas que no necesita fórmula. Si no, de frente lo pones. Esos son unos teoremas que vienen de teoría de conjuntos también. Esos son ejercicios propuestos que vamos a tratar de resolverlo. Muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice que de un grupo de personas el 30%... A ver un ratito, por favor. Aquí, ¿sí? Aquí vamos a ver que en grupo de personas el 30% practica fútbol. El 40% juega ajedrez. De los 50, de los 50 que juega ajedrez, fútbol, juega ajedrez. Entonces ya veo que hay una intersección. ¿Mm? Cuando veo una intersección ahí que de repente al principio yo no lo entiendo, se puede hacer de frente, pero no lo entiendo un poquito, aconsejo yo hacerlo con gráfico. Se llama el diagrama de Venn, me imagino que lo han visto varias veces. Salimos y ingresamos otra vez, ¿sí? Ya se acaba el tiempo.